Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos a nuestro estudio cotidiano Daf Yomi. Estamos estudiando Masejet Shabbat, capítulo séptimo, en la página 71 vamos a estudiar hoy, comenzando en los últimos renglones de la página 70, donde lo habíamos dejado ayer. Estamos en una estudia un poquito complicada, tratando de entender cómo el hecho de realizar varias acciones prohibidas en Shabbat. Sabemos que hay 39 melajot prohibidas en Shabbat. Hay dos consideraciones a tener en cuenta. Una es el que realiza varias acciones prohibidas sin saber que son acciones prohibidas, que se llama Shogagá Melajá. Y el que realiza varias acciones prohibidas sin saber que es Shabbat, lo que se llama Shogagat Shabbat. Bien, entonces aquí hasta ahora vimos Shogagat Shabbat, Shogagat Melajot. Ahora lo que va a hacer es mezclar las cosas. Y dice así: Amar Raba, dijo Raba, Katzar Betajan, כי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות, וחזר וקצר וטחן, כי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות. ¿Cuál es el caso? Nos está diciendo, hay una persona que vino y que hizo katzar betaján, es decir, recolectó y molió dos labores prohibidas en Shabbat. ¿Cuánto? Que grogeret. Grogeret es la cantidad mínima, el shiur mínimo para que una persona esté obligada a traer un corbán por ello. Bishgagat Shabbat ubezadon melachot. Es decir, él no sabía que era Shabbat, se olvidó que era Shabbat, pero sabe que recolectar y moler son dos labores prohibidas en Shabbat. ¿Y qué pasó después? Bechazar bekatzar betajan kigrogeret bezadon Shabbat beshigat melachot. Y después vino otra vez. ¿Y qué hizo? ¿Qué le pasó? Volvió a recolectar y a moler, pero en esta ocasión, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la circunstancia? La circunstancia era que es Zadon Shabbat, sabe que es Shabbat, pero se olvidó de que eran labores prohibidas en Shabbat. Venodalo al Ketzira Utjina Shel Shigegat Shabbat Uzedon Melachot. Y entonces vinieron a informarle y le dijeron, oye, ¿te acuerdas ese Shabbat que viniste a hacer, esa vez que viniste a recolectar y a moler? Era Shabbat. Entonces le informaron de que había profanado Shabbat. Vejazar venodalo al Ketzira Veal Tejina Shel Zadon Shabbat Ushegigat Melachot. Y después vinieron a decirle, oye, ¿te acuerdas de esa otra vez que recolectaste y moliste? Eso, esas labores estaban prohibidas. Es decir, las dos cosas que hizo en los dos Shabbatot al final se lo explicaron. Pero primero le recordaron que lo que hizo el primer Shabbat, cuando él no sabía que era Shabbat, estaba prohibido. Y después le recordaron que lo que hizo el segundo Shabbat, cuando él sí sabía que era Shabbat, pero no sabía que estaba prohibido, sí estaba prohibido. Entonces, ¿cómo nos explica la Gemara sobre esto? Nos dice así, ¿qué es lo que yo debería pensar? Es decir, dijimos que una persona que hace varias melajot porque no sabe que es Shabbat, pero sí sabe que son melajot prohibidas, tiene que traer un solo corbán, un solo hatat. Y una persona que sabe que es Shabbat y realiza varias acciones prohibidas, tiene que traer un corbán hatat por cada acción prohibida que ha realizado. Entonces, aquí, ¿cómo sería la cosa? Dice, Ketzirá, Goreret, Ketzirá, Utjina, Goreret, Tejina. Es decir, puesto que primero le recordaron el caso en el que él se había olvidado que era Shabbat, solamente tiene que traer una ofrenda. Y esa ofrenda que trae, la capará, la expiación de su ofrenda por la Ketzirá, provoca la expiación por la segunda Ketzirá, y la expiación que hizo por la primera tejina, el primer moler, también provoca la expiación por el segundo moler. Aval, pero, es decir, que con una vez que trajo el corbán, ya le sirvió para los cuatro casos, las cuatro melajot que hizo. ¿Cuál es el caso? Pero dice, pero en cambio, si en lugar de primero informarle sobre el primer Shabbat que transgredió, en el que él no sabía que era Shabbat, le informaron primero sobre el segundo Shabbat, en el que él sí sabía que era Shabbat, pero no sabía que eran labores prohibidas, dice así. Aval nodalo al Ketzirá shel Zadon Shabbat veshigat melachot. Ketzirá goreret Ketzirá utjina she'ima. Utjina shekenegda bimkoma omedet. Es decir,
cuando trae su expiación por la Ketzirá, en ese momento hace expiación por la segunda Ketzirá, la segunda vez que cortó, que recolectó. Y automáticamente hace expiación por la primera Ketzirá, por el Shabbat anterior, en el que él no sabía que era Shabbat. Pero como viene junto, cuando él hace expiación por una cosa en ese Shabbat que no sabía que era Shabbat, automáticamente la hace por la segunda. Entonces, automáticamente también hace expiación por el moler del primer Shabbat. Pero el moler del segundo Shabbat se mantiene en su lugar. Yo sé que esto es un poquito complicado y la verdad es que hoy lo tenemos un poquito complicado. Vamos a tratar de enseñar un esquema que nos puede ayudar. Muy bien, tenemos así. Aquí tenemos el primer Shabbat. Bien, aquí tenemos. No sabe. Shabbat. Sí, sabe Melajot. Sí, no sabe que es Shabbat, pero sí sabe que hay Melajot que están prohibidas en Shabbat. ¿Qué hizo? Lo que hizo en ese Shabbat es recolectar y moler. Bien, entonces tenemos este primer caso. Después vino y en otro Shabbat lo que hizo fue también recolectar y moler. Pero ¿cuál es la circunstancia que cambia aquí? Es que él sí sabe que es Shabbat, no sabe Melajot. Es decir, no sabe que está prohibido hacer estas cosas en Shabbat. Entonces, ¿aquí cómo funciona? Cuando en el momento en el que le informan sobre este episodio primero, es decir, se lo informan primero, ¿bien? Entonces, ¿el qué tiene que traer? Tiene que traer un solo corbán, una sola ofrenda. Entonces, automáticamente, la expiación de aquí provoca la expiación de aquí, y la expiación de aquí provoca la expiación de aquí con un solo sacrificio, con un solo corbán. Bien, sin embargo, se me ha ido la flecha por ahí. Automáticamente, con expiar lo que expió aquí, lo expió también abajo. Bien, en cambio, tenemos el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es así. Tenemos lo mismo que antes, ¿verdad? Es decir, aquí tendríamos recolectar y moler. Bien, esto es lo que hizo en el primer Shabbat. Recolectar y moler. ¿Y cuál es la circunstancia de este Shabbat? En este Shabbat, él no sabe que es Shabbat, pero sí sabe sobre las melajot que están prohibidas en Shabbat. Bien. En el segundo Shabbat, ¿qué es lo que pasa? Tenemos lo mismo. Tenemos que él viene a recolectar, perdón, y luego viene a moler. ¿Y cuál es la circunstancia de este Shabbat? En este Shabbat él sí sabe que es Shabbat, pero no sabe sobre las melajot prohibidas en Shabbat. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? Primero vinieron a informarle que transgredió este Shabbat. Y entonces automáticamente está obligado a traer dos ofrendas, ¿verdad? Uno por esta labor prohibida y otro por esta labor prohibida. Pero cuando trae la primera ofrenda por esta, automáticamente también expía por esta. ¿Por qué? Porque en este Shabbat le valía con una sola ofrenda para expiar por las dos, porque él no sabía que era Shabbat. Cuando una persona no sabe que es Shabbat y transgrede, automáticamente con un solo corbán le vale para los dos. Bien, entonces al expiar sobre una, expía sobre la de antes y
automáticamente expía sobre esta. A diferencia del caso anterior, en el cual, puesto que informaron primero de este, la expiación del Corban Hatat que trae para la recolección y para el moler, expía también para la segunda recolección y el segundo moler. Bien, espero que más o menos haya quedado un poquito claro. Esta sería la idea de lo que está tratando de explicar la Gemara, ¿de acuerdo? ¿Esto sobre qué se va a basar? Se va a basar sobre una discusión. Bien. Muy bien. Esto se basa sobre una discusión que está aquí. Dice Amar Abaye. Dice Amar Abaye, Tejina Nami Gorere Tejina. Shem Tejina Ahadhi. Abaye discrepa, dice, no, el moler de uno también expía por el moler del otro, porque a fin de cuentas se llaman las dos moler. Umit lele Raba Gerira. Dice, ¿y acaso para Raba, cómo es que viene a decir que uno provoca la expiación del otro? Dice así, vamos a ver. La va a llamar Tejina Nami, Gamken, Goreret Tejina, Sheken Shem Tejina Ahat hi, de que van, Shenitkapera lo, Avera Tejina Ahat, Joseret Umitkaperet lo, Af, Avera Tejina Ashnia. Que van Shekulana Asu Beelem, Ubelo Sheitgala Hadabar Adahar Amase. Entonces preguntan lo que estábamos diciendo, preguntan así, ¿sí? Umitle le raba grera, aim yeshlo le raba shita zo shel kapara begregra. ¿Acaso Raba opina que una expiación puede provocar la expiación de otra cosa? Veja Itmar, si así fue dicho, que hay una discusión sobre esta cosa. ¿Sí? Dice, ¿dónde? Está basado en en la siguiente discusión. Dice así, Mishahal shenezete Helev behelem echad. ונודע לו על אחד מהן, וחזר ואכל כזית בהלמו של שני. אמר רבא, הביא קורבן הראשון, ראשון ושני מתכפרין, שלישי no מתכפר. Muy bien, ¿cuál es el caso? Estamos hablando de lo siguiente. Una persona, hay una prohibición en la Torah de tomar lo que se llama heleb. Heleb es sebo. Bien, es un tipo de grasa en el animal. Dice una persona que comió dos zeitim de heleb, es decir, el zait es la medida. Un kazait es la medida mínima para considerar que la persona transgredió la prohibición de comer sebo, es decir, el volumen de una aceituna de grasa. Comió dos kazetim en helem echad, es decir, en un mismo olvido, es decir, él todavía no sabe que está comiendo algo prohibido. ¿Sí? Es decir, está comiendo, por ejemplo, dos trozos diferentes de heleb, de grasa, ¿sí? De dos partes diferentes del animal. Y él no pensaba que era heleb, sino que era simplemente grasa. Y sobre esta transgresión por inadvertencia, por olvido, tiene la obligación de traer una ofrenda de hatat, una ofrenda delictiva. Venodalo alajad mehen sheu heleb. Y entonces le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ese trozo que comiste era heleb, está prohibido. Behazar, be'achal kazait, behelmo shel aheleb asheni. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó otro trozo del segundo trozo, el que él no sabía todavía que era heleb. Solamente le dijeron que el primero era heleb. Shadaim lo nodalo, sheotoat hatija hi heleb. Be'achar kach nodalo af alea. Y después vinieron y le dijeron, oye, también el segundo trozo que tomaste, también era heleb. Amar Raba, dice Raba, Evi Corban a la Rishon, trae primero un Corban por el primer Kazait que le dijeron, Ushne Veasheni Mitkaperim, Sharech Hatab Beshnehem Beelem Echad, Ach Shelishi, Eno Mitkaper, Sheken Mafsika Yidiato al Kazaita Echad. Es decir, cuando trae la expiación por el primero, le expía por el segundo trozo. Pero el tercer trozo no se lo expía. ¿Por qué? Porque entre medias hubo un conocimiento de que estaba comiendo heleb. ¿Bien?
Entonces dice así, Hevi Korban al Shelishi leachar shenoda lo shechata bekach, Shelishi vesheni mitkaprim, sheare shenehem naasu be'elem echad, Acharishon hu be'elem acher eno mitkaper. ¿Cuál sería la segunda posibilidad? Si le trajeron, perdón, si trae el Korban por el tercero, después de que le dijeron que transgredió con eso, el tercero y el segundo son expiados. ¿Por qué? Porque los dos se hicieron en el mismo olvido. Pero el Rishon, pero el primero, es en un olvido diferente. Y entonces no es mitkaper, tendría que traer otra ofrenda por él. Ahora dice, Ibi Korban a la Emsaí, si trajo un Korban por el en medio, es decir, el segundo trozo que comió, mitkaperukulam, recibe expiación por todos ellos. Shebechol echad mehem, haitah heelem meshutefet, im kazait. ¿Por qué? Porque en todos estaba el mismo olvido, ¿sí? Con el segundo kazait. Y Abaye dice, afilu hevi korban al echad mehem, mitkaperukulam, mishum grera. Abaye dice que no, que todos con un solo korban se expía. ¿Por qué? Por ese grera. Es decir, una expiación provoca la expiación del otro korban, del otro pecado. Shekevan shenitkaper echad mehem, gorera hakapara gam et achar sheyesh lo shutafut imo betzad mesuyam behelem. Es decir, puesto que expió uno, automáticamente va a expiarse el otro porque tienen un punto en común en cuanto al olvido. ¿Sí? Hare, que vemos de aquí. Rabba no me cabelet svara shel hagrira. Es decir, vemos de aquí que Rabba no está de acuerdo con esto de que una expiación provoca la expiación de la otra. ¿Sí? Umadua omer hu sheketzira goreret ketzira. Y entonces, ¿por qué dice él que la expiación de la ketzira, del recolectar, provoca la expiación del otro recolectar? Pues respondemos y dice, Batar de Mashma me Abaye es vara. Es decir, después de que escuchó esta explicación de Abaye, Kibelota, entonces la aceptó. Rabba al principio no pensaba así, pero después, una vez que escuchó de Abaye, entonces recibió su explicación. Y preguntas, ¿y Aji, acaso es así? Que Rabba me cabel chitata quererá, que Rabba finalmente aceptó esta opinión, esta explicación de que una provoca a la otra. Tejinanami, también la tejina. Tigrar litjina, también entonces la tejina debería provocar la expiación de la tejina, del moler. Meoto nimuk. Entonces respondemos y decimos, sheyesh lejalek sheomnam grera itle, es decir, yeshlo tiene gerera, es decir, provoca una la expiación de la otra. Shekibel svarazo ulam grera de grera litle, pero la grera de la grera, es decir, el provocar del provocar, no funciona así. Que van shenit kaper af al tejina, beder grera, shuv, ena yehola leosif, veligror ima kapara litjina ajer. Estamos hablando del segundo caso. Es decir, puesto que ya expió un moler por grera, porque provocó la expiación de lo otro, no, yo no puedo decir ahora también va a provocar la expiación de la segunda vez que molió. Cuando él sí sabía que es Shabbat, pero no sabía que estaba prohibido moler. Bien, entonces sigue la Gemara y dice, Milta dipshita lehu le abaye, verdaba, mi valle le rabizera. Es decir, Dabar ya pashut le abaye, verdaba, esto que era evidente para Abaye y Raba. Shezadon Shabbat ushgagat melachot, mistarfim lishgagat Shabbat. Es decir, que el transgredir cuando se sabe que es Shabbat, pero se olvidó que las melajot están prohibidas, se unen con aquel que se olvidó de que es Shabbat, como vimos en el caso, ¿sí? Os voy a volver a poner el esquema para que os acordéis. Es decir, esto. Bien. Entonces esto era evidente para Abaye y Raba. Mi Baye le Rabizera. En realidad, Rabizera estaba en duda sobre esto. Bien, volvemos al texto de la cámara. Perdón que esté moviendo tanto de un lado para otro. Entonces esto estaba, Rabizera estaba en Safek. Mi baile es Rabizera. Aquí estamos.
¿Y cómo es que Rabizera estaba en Safek? Dice, Sheshal Rabizera, así preguntó Rabzera, me Rabiyasi, le preguntó a Rabiyasi, Veyesh Omrim, Sheshal Rabi Yirmiyah, me Rabizera, y hay quien dice que fue Rabi Yirmiyah que le preguntó a Rabizera. Katzar Betahan Hatzik Goreret, Bishgagat Shabbat, Vedadon Melacha, וכיוון שהוא בפחות מן השיעור, ודאי אינו חייב עליו מן התורה. Es decir, una persona aquí, ¿qué es lo que hizo? Recolectó y molió media grogueret, es decir, la mitad de la cantidad que hace que infrinja Shabbat. ¿Sí? וחזר וקצר וטחן חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות. מהו? Es decir, y después vino y volvió a hacer lo mismo. Media grogueret recolectó y molió, sabiendo que es Shabbat, pero olvidando que estaba prohibido hacerlo. ¿Cuál es la ley? ¿Acaso se van a juntar todos? Media grogueret con media grogueret y van a hacer un shiur, una cantidad total de un grogueret, y eso le va a hacer obligado a traer un korban hatat. De Abi hatat, que sheivada lo hadabar, cuando se le explique que hizo algo que está prohibido. Dice Amarlo, le respondió, Holkim hem lehataot, she'al kol sug shegaga yistarech leavi hatat leatzma. Velo mistarfe, es decir, aquí hay una discusión sobre las ofrendas de hatat, que por cada tipo de olvido diferente tiene que traer una ofrenda por sí misma y no se juntan una ofrenda con la otra, es decir, una cantidad con la otra. Reaksha Hashoel, y así viene a preguntar, Vejoleja, de Holkim lejataot, lo mistarfe. Y en todo lugar donde se dividen las ofrendas, no se juntan los shiurim, es decir, no se juntan las medidas en uno solo para hacerle obligado a traer un corbán. Ale Shaninu, nosotros estudiamos. ¿Dónde lo estudiamos esto? En Masejet Keritut, creo. Perdón. Dalet, vamos a ver, perdón, quiero ver la fuente. Aquí no es. Keritut, Najón, Masejet Keritut, en el tratado de Keritut, dice Beatnan, así fue enseñado en una Mishnah. Aquí estamos, para el que quiera seguir. Dice así, en Masejet Keritut nos enseñaron, Anjal Helev, Vehelev, Klomar Shene, Shiurim, Shel Helev, Beelemejal. Comió, por ejemplo, a las 10 de la mañana tomó un trozo de Helev, y a las 12 tomó otro trozo de Helev, un shiur, ¿verdad? Un kazai. En el mismo olvido, sin saber que está prohibido. ¿Sí? Eno hayab ela hatat ejat. Tiene que traer únicamente un korban hatat, una ofrenda delictiva. Ajal Helev Adam venotar, tomó Helev, sebo, dam, sangre, notar, es decir, algo que sobró de un korban que pasó de su tiempo de comer. Shaochlo hayab hatat, que aquel que lo come tiene que traer una ofrenda de hatat. Upigul, ¿sí? O un korban que fue invalidado, ¿sí? Y el que lo come también tiene que traer hatat, una ofrenda de hatat. Y todo eso lo comió en un mismo olvido, sin saber que estaba comiendo algo prohibido. Hayab alcohol ajat de ajat, le había lab hatat, tiene que traer para cada uno de ellos una ofrenda de hatat. Vezó, Homer, Sheshaninu, Beminyan, Harbe. Y esto es que somos más estrictos cuando se habla de muchos tipos diferentes, ¿sí? De prohibiciones, más que de uno solo. Aval yeshgam Homer, Beminyan Echad, Yoter mi Beachilat Minyan Arbe, Minim Arbe, perdón. Shimachal Hatzi Zait, Vejazar Vejal Hatzi Zait, mi minyan ejad. Es decir, pero también se puede encontrar que somos estrictos cuando se come de un mismo tipo de prohibición de muchas veces. Por ejemplo, una persona que comió medio zait, es decir, no un kazait, no el volumen
de una aceituna, que es lo que dijimos que estaba prohibido comer, a partir de ahí estamos obligados a traer una ofrenda, sino que tomó la mitad de Heleb, medio kazait de Heleb. Bien, y después comió otro medio kazait de un mismo tipo de cosa prohibida. Hayab, ahí se hace que es culpable y tiene que traer su ofrenda. Es decir, la mitad que comió antes con la mitad que comió después, aunque no lo sabía, en el momento en el que lo sabe, se vuelve que está obligado a traer un korban hatat. Shem mistarfim de shiur echad, porque se juntan en una misma medida. Abalim ajal misheneminim, patur. Pero si tomó medio kazait de uno y medio kazait de otro, está exento. Por ejemplo, medio kazait de sebo y medio kazait de sangre, está exento. ¿Por qué? Porque no se juntan al ser de cosas diferentes. Vehavenan ba, veainu, oskim ba mishnazo. Es decir, y aquí que nosotros de esto es lo que estamos hablando en la Mishnah. Minyan echad hayab, es decir, un tipo, la persona, dos medios en un tipo, o sea, partes en un solo tipo, la persona es hayab. Sirija le memar, tenemos que decir, ¿acaso vamos a decir eso? Que minyan echad hayab, alo pashut hu, sheken hadin, uma ishmanu bekah. ¿Acaso no es evidente que si tomo medio y medio me va a hacer uno y entonces voy a hacer hayab, voy a tener que traer la ofrenda por ello? Entonces, ¿qué es lo que me viene a enseñar de nuevo esta Mishnah? Llamar Resh Lakish, Mishum Bar Tunti. Entonces dijo Resh Lakish en nombre de Bar Tunti, que es el nombre del sabio que lo enseña. Dice, Aja Bemaya Skinan. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Gon Sheachlu Oto Zait Bishne Tamhuyin. Es decir, que ese kazait de una sola cosa la comió en dos guisos diferentes. ¿Sí? Es decir, kelim gedolim shenit bashel chatzab bechol echad mehem. Ve'adabar leshitat Rabbi Yoshua hi, y esto según la opinión de Rabbi Yoshua, shamar tamhuyin mehalkin. Es decir, que si son diferentes guisos, entonces se divide, realmente no se junta las medias medidas. Shaochel shenes zetim medaber mi debar asur, behelemejat, que aquella persona que come dos kazait de una cosa que está prohibida, ela, sheachal kol echad mehem betamhui meyuchad, es decir, pero comió cada kazait de un guiso particular. Hayab le avi korban hatat al kol echad beechad, tiene que traer una ofrenda de hatat por cada uno de ellos. Maudetema, ¿qué es lo que yo voy a decir? Amar Rabbi Yoshua ben lekula ben lejumra. Que esto que dijo Rabbi Yoshua lo dijo ya sea para ser permisivos o para ser estrictos. Velajen, aogel kazait de hadbishne tamhuyim, el que come un kazait de dos tipos diferentes de guisos, es decir, por ejemplo, un heleb estaba cocinado y el otro estaba asado. Que van, shebechol echad mehem ajal pajot mikashiur yipater. Puesto que cada uno de ellos comió menos de la medida prohibida, entonces está exento. Vealken, por eso, kamash malan, de lekula lo ama. Entonces, por eso, ¿sí? Vino la Mishnah a enseñarnos que no, que eso no es así, que si como medio kazai de cada uno, que sean dos tipos de guisos diferentes, sobre eso no es que dijo Rabbi Yoshua que la persona estaba exenta. En ese caso sí que se junta. Y ahora cuando dice lejumbra, para ser estrictos, ¿qué es lo que quiere decir? Que amar. ¿Sí? Ashmi alanu, sheleakel lo amar Rabbi Yoshua, shetamhuyim mehlakim, verag lejumbra amar. ¿De qué maja? Si es así. De halukim lejataot, sheochel bishne tamhuyim, shiur shalem, hayab leavi shete hataot, le da Rabbi Yoshua. Es decir, lo que nos viene a decir es que aquel que come en dos guisos una cantidad entera de aquello que le hace que sea culpable, o sea, que esté obligado a traer una ofrenda de hatat, según Rabbi Yoshua. Veaf al piquen mistarfim shenechatze shiur liyot que isur echad. Entonces así, de todas maneras, se juntaría medio shiur de cada uno para hacer un shiur entero. Amarlo le dijo Rabbi Zer al Rabbi Yirmiyah, Mar arresha matnele de kashiale.
Es decir, usted, el sabio, este sabio, usted, está únicamente teniendo en cuenta el principio de la Mishnah y por eso le presento una dificultad. Anana sefa de magnitin le velo kashalan. Pero yo estoy tomando en cuenta el final de la Mishnah y entonces no tengo ningún problema. Así nosotros aprendemos. Beota Mishnah Neemar Besofa, en esa Mishnah dice al final, Zetim Mishene Minim Patur. Es decir, en esa Mishnah dijimos que el que come dos medidas de algo que está prohibido, ¿sí? De dos tipos, perdón, el que come dos medidas de dos tipos diferentes de cosas prohibidas está exento. Y sobre esto preguntamos, Srija, ¿acaso es necesario? Srija Lememar, ¿acaso es necesario decirlo? Yo sé que si como medio parte de sebo y media parte de sangre, no estoy comiendo un shiur entero de lo que está prohibido. Pues ¿por qué la Mishnah viene a enseñarlo? Aló Pashutu, ¿acaso no es evidente? De Dabarze, Isbir Resh Lakish. Y esto es lo que viene a explicar Resh Lakish. Mishum Bar Tunti. El nombre de Bar Tunti. Sheleolam Medubar Afilu, que Shayaha Isur Mimin Ejad. Es decir, que la prohibición es incluso cuando es algo de un solo tipo. Veema y créele. Y entonces, ¿por qué lo llama dos tipos? La Mishnah, mi pene, Sheachlu Bishne Tamhuyim, porque lo comió de dos maneras diferentes. Uno cocinado y el otro asado, por ejemplo, o frito. Velishita Rabbi Yoshua, Usheamar Tamhuyim Mehalkim. Y entonces, según la opinión de Rabbi Yoshua, esto según la opinión de Rabbi Yoshua, que dijo que los diferentes tipos de platos sí que diferencian. Vedabarze Limatnu. Y esto lo aprendimos. Que dijo, Shamar Rabbi Yoshua. Shetamhuyim Mehalkim Ben Lekula Ben Lejumbra. Es decir, que los tamhuyim, los diferentes tipos de comida, dividen, ya sea para ser estrictos o ya sea para ser rigurosos, perdón, para ser permisivos o para ser rigurosos. Veshoalim, mi desefa, y venimos a preguntar sobre el final de la Mishnah. Mehar Shebasov, puesto que al final, ¿sí? Bemishpata Haron, en la última frase, Medubar, que fishe pirashnukan, como nosotros estamos explicando aquí, Bemin Ejad, de un solo tipo de alimento, Ubeshachal et Shene Hatzae Shiur Beshne Tanjumin, pero que comió las dos medias medidas en dos guisos diferentes, dos tipos de prepararlos diferentes. Entonces, Miklal de Resha Min Ejad Betamjoy Ejad. Entonces se entiende que el principio de la Mishnah está hablando de un solo tipo de cosa prohibida en un solo tipo de guiso. Min Ejad Betamjoy Ejad Srija Lememar. ¿Acaso entonces sería necesario mencionar esto? Un solo tipo de alimento prohibido, por ejemplo, sebo, en un solo tipo de guiso. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Aja ben Mayaskin. ¿De qué estamos hablando aquí? Kigon, Shaital lo yedia, Bentai, Beraman Gamliel hi, de Amar en yedia lehatzi shiur. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo el caso en el cual, en medio de que comió la mitad de un shiur de una cosa, le dijeron, oye, has comido medio shiur, y después comió el otro medio shiur. Bien, y entonces ahí Ramban Gamliel dice que no hay yedía alejati shiur, es decir, que el hecho de que le advirtieron del medio shiur no le hace que luego se le junte con el otro medio shiur. Bien, bueno, lo que vamos a ver ahora aquí es si esto está basado en una mahloket más antigua o no. Entonces dice así la Gemara, Idmar, Neemar, mahloket Emoraim, es decir, una discusión entre los sabios de la Gemara. Dice, mi sheachal, aquella persona sheachal shete zetehelev be'ele mejad venodalo a la rishon. Vamos a poner aquí el texto para que lo tengáis a la vista y marcar dónde estamos. Entonces dice así, una persona que comió dos zeitim de helev, es decir, dos cantidades de kazai de sebo, en un mismo olvido, venodalo a la jata o harishon. Y entonces después le dijeron, oye, que lo que comiste al principio era sebo. Bejazar venodalo al sheni. Y en medio le dijeron, oye, que lo que comiste después también era sebo. Rabbi Yohanan dice, Shebe mikre de hayav shetaim, que ahí en este caso tiene que traer dos veces hatat, dos ofrendas delictivas. Korban al kolehad vejad, una ofrenda por cada uno de ellos.
Resh Lakish Omer, y Resh Lakish dice, Eno Hayab el Ajat, únicamente tiene que traer una ofrenda. Ushnehem Meviim Reayot Librehem, y cada uno trae una prueba para sus palabras. Es decir, se apoyan en un versículo. Rabbi Yohanan Omer, Hayab Kevan Sheneemar, Rabbi Yohanan dice que está obligado a traer dos. ¿Por qué? Porque dice, Vikrib al Hatato Asher Hata Vevi etapar. Es decir, por su transgresión que transgredió. Es decir, por cada una y una de las transgresiones que hizo. Ahí es cuando tiene que traer. Mikan Hulomed, Shal Kol Het, Yesh Leavi Korban Leasmo. Por cada transgresión tiene que traer una ofrenda por sí misma. Veilu Resh Lakish. ¿Y Resh Lakish en qué versículo se apoya? Se apoya el que dice Patur, que está exento, que van, Shekatuv, puesto que está escrito, Vejiper Alav a Cohen, Mejatato Benislachlo. Es decir, que el Cohen va a venir a expiar para él de su het, de su transgresión, y va a ser perdonado. Dice, Sheaf im kiper al mixat hatato. Es decir, que incluso que expíe una parte pequeña de su falta. Es decir, habíamos dicho que había comido 2 veces. Basta con que expíe una parte de ello para que todo sea expiado. Al hatato benislachlo. Al ajetpulo, sobre toda la transgresión. Veresh Lakish. Y entonces vamos a preguntar, para Resh Lakish, ¿acaso aquello que está escrito al Hatato de Evi, como explicó Rabbi Yohanan, cómo le explica esto? Dice, Hau, pasuk de este versículo, leajar kapara. Es decir, es después de que vino a expiar. Es decir, que para Resh Lakish, la persona comió, vamos a decir, a las 10 de la mañana un trozo de geleb. Y luego comió a las 12 de la mañana un trozo de geleb. Y entonces vinieron y le dijeron a la una, oye, que lo que comiste a las 10 era geleb. Y dice, wow, he comido geleb, tengo que traer una ofrenda. Se apresura, va, trae su corbán, hace expiación por el primer trozo de geleb que comió. Y después de la que ella hizo capará, entonces viene y dicen, oye, el segundo trozo también era geleb. Entonces ahí tiene que volver a traer un corbán hatat. ¿Por qué? Porque para Resh Lakish se explica el versículo que dice, al hatató de Evi, es decir, por cada una de sus transgresiones, es decir, en el momento en el que expió la primera, la segunda le vienen a decir, y entonces es una nueva transgresión. Muy bien, entonces por eso es Ajar Kapara, después de que ya hizo expiación por la primera. De Shoalim. Y entonces venimos a preguntar lo mismo para Rabbi Yohanan. Vele Rabbi Yohanan Nami, Hare Katuv, Mejatato Benislachlo. Es decir, ¿cómo explica Rabbi Yohanan el versículo que utiliza Resh Lakish? Es decir, de su transgresión, con que expía una parte pequeña de la transgresión, ya le va a contar para toda la transgresión. Masvirim, Kileshitat Rabbi Yohanan, Ajabe Mayaskinan. ¿De qué está hablando este versículo según la opinión de Rabbi Yohanan? Que Gon Sheachal Kazait Umechsa, Venodalo al Hatato, de Kazait Bilbad. Es decir, esta persona primero comió un kazait y medio, es decir, un volumen más medio de lo que está prohibido. Y vinieron y le dijeron, oye, has comido un kazait. No le han dicho 1 y medio, le han dicho un kazait. Vejadar beajal kazait, que hatzi zait, ajer, behelmo, shersheni. Y después vino y comió medio kazait sin saberlo. Mau de tema listarfu. Entonces yo podría haber dicho que se van a juntar y vamos a decir que comió 2 kazait. ¿Sí? 1 y medio al principio y le advirtieron por 1. Entonces ahí merece un hatat. Le queda medio que él no sabía y después comió medio y le dijeron, oye, que lo otro era 1 y medio. Entonces ya le faltaba medio, lo voy a unir con este otro medio. Podría haber pensado esto. Villabot, corbán, y entonces va a tener que traer otro corbán, porque en la segunda vez que comió medio se le junta con el medio que no había expiado en la primera vez, que él no sabía que tenía que expiar. Al Ken, Jodialanu, Akatub, Shekevan, Shenislach lo, Mixat Geto, Patur. Entonces, por eso viene el versículo y nos dice, no es así. En el momento en el que ya expió por una parte de la primera falta, cuando comió 1 y medio, y él expió por 1, sin saber que era 1 y medio, entonces ya le vale por toda la expiación para el 1 y medio. Y entonces la segunda vez que comió medio, no tiene que traer nada porque comió medio shiur. Amarlo Rabina Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, Mahloket zo
Sher Rabbi Yohanan Resh Lakish, esta discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ahí Mika Sher, ¿acaso tenemos varias posibilidades? Dice, de Idyadale Kodem Afrasha Plige, ¿acaso están discutiendo, sí? Cuando se lo dijo al transgresor la segunda transgresión antes de que se paró el corbán por la primera transgresión, Ubeha Plige, y ahí está la discusión, ¿sí? Esa es la base de la discusión entre ambos, de Marsabar, puesto que un sabio opina, ¿sí? Es decir, Rabbi Yohanan piensa, Yediot Bilbad Mejalkot, es decir, Shekevan Shenodulo Hataav Vishte Yediot Nivdelot, Alab le Vishte Korbanot, es decir, puesto que le dijeron sus transgresiones en dos veces, se les informaron en dos veces diferentes, que están separadas. Entonces también las ofrendas tienen que ser dos ofrendas por separado. Ve a Ajer y Resh Lakish, ¿qué es lo que piensa? Sherak Afrashot a Korbanot Mejalkot, que únicamente el hecho de traer el Korban ya es lo que separa. Abalinodalo Het Sheni, dejar Afrashash el Korban Rishon Modile. Resh Lakish le Rabbi Yohanan Shechayav Shtaim. Es decir, como dijimos, pero si después de que ya separó el primer Korban, ya lo trajo, le avisaron de la segunda falta. Entonces ahí está de acuerdo con Rabbi Yohanan que tiene que traer dos. Share que va y frish korban ejad al jeta rishon. Ya trajo una ofrenda por el primer pecado. Segunda posibilidad. ¿Dónde está la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish? Dice Odilma, a lo mejor podría ser. De Yadale le ajara freshat pligue. Es decir, ubeha pligue. A lo mejor el caso sobre el cual discuten es que le explicaron su transgresión segunda después de que trajo Leajar a Frashat, después de que ya trajo el primer sacrificio. Ubazé, Nijreku, y ahí es donde discuten. Share Rabbi Yohanan Sabar, Afrashot Mejalkot. Pues Rabbi Yohanan piensa que el hecho de separar el Corbán ya diferencia una transgresión de la otra. Veresh Lakish Sabar y Resh Lakish opina Kaparot Mejalkot. Las expiaciones son lo que diferencian una transgresión de la otra. Sherak Ahar, Sheukraba Korban, Benit Kaper, Lajote, Efshar Lomar, Shenigmar Koach Kaparato, Shela Korban. Que una vez que ya trajo su sacrificio y fue sacrificado, entonces se puede decir que completó la fuerza de su expiación el Korban. De Het Shenodale a Harmiken, Enomit Kaperbo. Y una transgresión que le fue explicada después de eso, que le fue dicha, o sea, le fue anunciada que transgredió después de que ya hizo todo esto, entonces no viene a ser expiado por el Corbán que ya trajo. Aval, Kodem Afrasha, pero antes de que ya se paró el Corbán, modele Rabbi Yohanan le Resh Lakish, está de acuerdo Rabbi Yohanan con Resh Lakish, de Enoch ya Belajat, que únicamente tiene que traer una sola ofrenda. O Dilma, tercera posibilidad, Ben Bezó, Mahaloket. Es decir, que tanto la Afrashá como tanto la Afrashá como la Yediá. Es decir, el hecho de saber y el hecho de separar el Corbán, ambas son lo que marcan las diferencias entre un Corbán y otro. Pues Amarle le dijo, Nistabra, Ben Bezó, Mahloket. Parece lógico pensar que están en discusión cuando es este último caso, tanto uno como el otro. De Istal Kadata, porque si vienes a pensar, Kodem Afrasha pligue, que antes de que se pare el Corbán, ahí es donde están discutiendo, Abaleahar Afrashat Modele Resh Lakish le Rabbi Yohanan de Hayav Shtaim, pero si ya se paró el Corbán, entonces está de acuerdo Resh Lakish con Rabbi Yohanan que tiene que tener dos. Ademo que le querá le ajar capara, le mo que le ajar Afrasha. Entonces, ¿cómo es que él puede poner y establecer el versículo que él utiliza para después de la capara, después de que ya expió? Tendría que ser después de que ya separó el Corbán. Veí la jara frasha aplique, y si es después de la frasha de que separó, abalcó de más frasha modele, Rabbi Yohanan le Resh Lakish, de no hayab el ajat. Pero si es antes de la afrasha, está de acuerdo Rabbi Yohanan con Resh Lakish de que únicamente tiene que traer una ofrenda.
Ademoki le ekra bekazai tu mersa. Le moque kodem afresha. Entonces, ¿cómo es que establece el versículo que utiliza el Shlakish para un kazait y medio? Que en ese caso tiene que traer un solo korban hatat. ¿Sí? Que lo haga, que establezca el versículo antes de que se paró el korban. Vedilma, sapoke mesafka le. Vim timselomar kaamar. Im timselomar kodem afresha plige ba. Rabbi Yohanan ajimo que le likra bekazait umersa. ואם תמצא לומר לאחר הפרשת פליגה, ריש לקיש איך מוקלה לקרא בלאחר כפרה. Entonces, ¿cómo explica todo esto? Dice, si vas a decir que es antes de separar el corbán, el sacrificio, y que Rabbi Yohanan está de acuerdo con Rish Lakish, que no va a traer más que una sola ofrenda. Entonces, él que fijó el versículo para explicar el caso de un kazait y medio, que lo ponga en lugar de eso antes de que se paró el corbán. Sin embargo, Rabina, en él no me cabe esta hojajazot, Rabina no considera esta prueba. Se le da a todo en a Mushlemet, porque según su opinión no está completa. De Dilma, Safoke Misaf Kale. Es decir, Shema, Mesupak lo Hadabar. A lo mejor él tiene duda. Ubederech, Intim Celomar, y a través de la expresión, si quieres decir, dijeron, en este punto de vista, antes de que se paró el corbán, ahí es donde discuten. Y Rabbi Yohanan, así es como establece el versículo. ¿Cómo lo va a poder explicar? Con un kazait y medio. Cuando está hablando de un kazait y medio. Y si quieres decir que fue después de que se paró el corbán, ahí es donde están discutiendo, entonces según la opinión de Rish Lakish, tenemos que entender el versículo que está hablando después de la expiación. ¿Bien? Entonces así es como entendemos esta discusión. ¿Bien? Bueno, la verdad es que es un poquito complicado, hay que tener muy claros los casos. Bien, vamos a por último volver a poner el esquema. Bien, para que lo tengáis un poquito más claro, teníamos dos casos. Bien, entonces, ¿cuáles son los dos casos? Los dos casos es que no sabe si es Shabbat y sí sabe que está prohibido hacer melajot. El segundo es que sí sabe que es Shabbat, pero no sabe que está prohibido hacer melajot. Entonces, en función de qué se le explica primero o no se le explica primero, si primero se le dice este o primero se le dice este, entonces las circunstancias son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando se le explica sobre este, entonces ahí recibe la obligación de traer un solo korban hatat, por las dos. ¿Bien? Y ese korban hatat va a provocar que también se expíen los del segundo caso. En cambio aquí, si primero se le explica esto, ahí tiene la obligación de traer un korban hatat por este y un korban hatat por este, porque él sí sabe que es Shabbat, entonces por cada melajá y melajá tiene que traer un korban. Y cuando hace la expiación por este, automáticamente hace la expiación por este y por este, porque estos dos van juntos. Bien, entonces eso lo tratan de explicar y de entender cómo es el funcionamiento de esto, lo que se llama la cosa de la grera. Es decir, que la expiación de uno provoca la expiación del otro y por qué funciona así. Y eso lo basan en una discusión entre Rabbi Yohanan y Rish Lakish. Bien, es decir, si la capará, la yediá o la capará es lo que hace que funcione la ofrenda. Bien, entonces con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Tengamos Shavua Tov y Besorot Tovot. Muchas gracias, Hizku Beimtzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Un saludo para todos.